Bueno, pues la segunda ley es una de las leyes más importantes. Que nosotros que podemos influir a terceras personas, qué tanto podemos influir a nuestro alrededor, qué tanto podemos contagiar de emoción a nuestros compañeros, qué tantos podemos contagiar de aprendizaje, de conocimiento, de visión de futuro, de intuición, qué tanto podemos contagiar de pensamientos positivos y de destinos constructivos. ¿Eso de quién depende? Depende de cada uno de nosotros. Entonces, todos los días tenemos que trabajar y apalancarnos en esta ley de la influencia. Bueno, pues vamos a ver precisamente, vamos a entrar en la materia para que podamos ver. Las leyes de liderazgo pueden ser aprendidas. Fíjate, todas las leyes de liderazgo pueden ser aprendidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El líder, es importante que el líder nace porque tiene algunas cuestiones ya naturales para poder ser un buen líder. Sin embargo, hay muchas de ellas que tiene que aprender. ¿Por qué estamos haciendo este semillero de liderazgo? Estamos haciendo este semillero de liderazgo porque queremos aprender a ser profesionales inmobiliarios más comprometidos con el desarrollo de México en todos sentidos. En el sentido de nuestros deberes fiduciarios, que son los que nos hacen auténticamente los profesionales inmobiliarios que debemos ser, lo que nos hacen los profesionales inmobiliarios que tenemos el conocimiento para ayudar a nuestro cliente, los profesionales inmobiliarios que tenemos soluciones para poder precisamente en esos retos encontrar la manera de sí encontrar cómo resolver. Las leyes, cada una de estas leyes son independientes, cada una de estas leyes trata sobre diferentes cosas. Ayer, por ejemplo, nos estuvo platicando Gaby sobre la primera ley, la ley del tope, la ley del límite, que pues que era importantísimo que no nos pusiéramos límites. Hoy, la ley de la influencia es una ley que habla de cómo nosotros como líderes podemos impulsar a otros líderes y cómo podemos nosotros como líderes empezar a formar semillero de líderes. Y vamos a ver inclusive más adelante una ley del crecimiento explosivo, que es una de las leyes que deberíamos estar aplicando en nuestras secciones de AMPI, porque, y en nuestra inmobiliaria, en nuestra actividad, porque esta ley del crecimiento explosivo no busca tener más seguidores, busca realmente formar más líderes para que entonces podamos influir gente con visión, con compromiso, con metaliderazgo y podamos venir de adentro hacia afuera a un mejor destino, un mejor futuro. Entonces, estas leyes son independientes. Cada una tiene efectos diferentes en cada uno de los profesionales inmobiliarios. ¿De quién depende el éxito? Depende de nosotros. Entonces, si yo me comprometo, voy a lograr las cosas. Hay un problema en el medio empresarial en todo el mundo, que la gente no entiende la diferencia entre compromiso, compromiso es que yo compro la misión hacia dónde quiero ir, o, o estoy trabajando bajo un compro omiso, donde tengo la omisión de la responsabilidad de mi sector, de mi gremio, de mi mundo, de mi esfera de influencia, de mi sociedad, de mi comunidad, de mi colonia, y entonces, pues simplemente nada sucede. Yo tengo que influir positivamente y constructivamente porque el mundo lo exige, lo necesita. Cuando vemos los problemas de sustentabilidad tan grandes que hay, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que construyamos leyes de influencia, que contagiemos de positivismo, que contagiemos de posibilidades para que no continúe el sobrecalentamiento. Bueno, pues vamos a ver. Cada una de las leyes trae consigo consecuencias. Si yo me quiero apoyar en el compro omiso, pues la omisión genera errores, genera equivocaciones, genera pérdidas, genera cuestiones negativas. Entonces, yo como líder tengo que entender que estas leyes son el cimiento, son el fundamento, son, son las cepas que van a ayudar a que podamos desplantar muros, que podamos levantar castillos, que podamos construir auténticamente, finalmente, castillos de nuestro sector inmobiliario. ¿Cómo es posible que nuestra industria inmobiliaria hoy en día tenga un déficit inmobiliario de 11 millones de viviendas? ¿Cómo es posible que la industria inmobiliaria, nosotros no asumamos nuestro liderazgo y estemos asumiendo la responsabilidad que vamos a entrar a un mercado de sobre oferta de oficinas en la Ciudad de México, cuando hay un déficit de oficinas impresionante en todo el país?
¿por qué nosotros con nuestras relaciones no trabajamos en equipo con inmobiliarios para desarrollar zonas corporativas en Guadalajara, en Villahermosa, en Monterrey, en León, en Torreón, en Aguascalientes, en Tijuana, en Cancún? Es algo que tiene que cambiar. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros. Nosotros tenemos que asumir ese liderazgo y tenemos que influir en terceras personas para hacer que las cosas sucedan. Vamos a ver, vamos a hablar de esta ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Entonces, fíjate, la más importante de todas, cómo nos van a medir, es cómo influimos constructivamente a las gentes. Si nosotros estamos creando líderes, si no nada más estamos creando seguidores. Entonces, yo creo que a lo mejor las secciones no han crecido porque nada más están consiguiendo seguidores y no están formando más líderes que puedan traer más gente, que podamos inculcar ese conocimiento, ese interés en formar líderes que influyan y construyan liderazgo. La prueba de liderazgo se encuentra en los siguientes, ¿cómo se llama? Se encuentra en los seguidores. Entonces, eso lo platicamos precisamente. ¿Estamos formando seguidores o estamos formando líderes? Entonces, por favor, es importante tener seguidores, pero les voy a platicar de un dicho de la comunidad judía que siempre me dice un cliente mío, que es una persona muy admirable, una persona muy, que ha tenido mucho éxito haciendo desarrollos inmobiliarios, y él dice que Dios te va a juzgar por tus acciones. No te va a juzgar ni por tus malos pensamientos, ni por tus omisiones. Entonces, yo lo que les digo es, por favor, olvidémonos que existe el compro omiso. Olvidémonos que existen errores y omisiones por falta de liderazgo. Acordémonos que tenemos que influir en terceros y tenemos que tener mucho cuidado con los mitos, porque tenemos que hacer que el sector inmobiliario sea todo un mito. No es un mito de que hay el déficit de 11 millones de viviendas, no es un mito que hay un déficit de infraestructura, no es un mito que hay un déficit impresionante de equipamiento, no es un mito que hay un déficit de propiedades comerciales en todo el país. Es una realidad, es un hecho. Entonces, nosotros queremos ser inmobiliarios que seamos todos un mito constructivo, positivo, que influyamos, o queremos ser un mito negativo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a entrar justamente a estas 5 leyes estamos viendo justamente estas 5 leyes del mito. Vamos a ver el mito de la administración, el mito del empresario, el mito del conocimiento, el mito del precursor y el mito de la posición. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con unos mitos que no están aquí, que es el que sigue, que es el mito de la gerencia. Y algunos de estos mitos los vimos inclusive en el cómo construir líder en ti, 360 grados. Bueno, vamos a ver. El mito de la gerencia. Muy bien. Muchas veces se asume que gerencia y liderazgo es lo mismo. Y no necesariamente. Nosotros tenemos que evolucionar de gerentes a líderes empresariales. Nosotros tenemos que estar formando, no seguidores, tenemos que estar formando líderes. Entonces tenemos que pensar que nuestra gente que nos apoya a nosotros, a levantarnos, a hacer este gran negocio, a construir de nuestro sector inmobiliario, de nuestra oficina, tenemos que tener un grupo de liderazgo. La diferencia principal entre las dos cosas que el líder influye en la gente para que lo siga, mientras que el gerente se enfoca en los sistemas y procesos de mantenimiento. Acuérdense, un gerente, un administrador, va a cuidar los recursos materiales. Un líder va a impulsar a los recursos humanos. El negocio inmobiliario es de gente, que nos compran casas, que nos dan a vender casas y nos compran casas, son gente. Los que trabajan con nosotros en las trincheras para conquistar mercados es gente. Entonces tenemos que entender esa parte. Nosotros tenemos que ser líderes de líderes. La mejor forma de probar si una persona es líder, en vez de gerente, es pedirle que haga algunos cambios positivos. Los gerentes pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el rumbo, las personas
de las personas, tú necesitas influenciarlos, tú necesitas enseñarles cómo sí se hacen las cosas bien. Esta era, esta era la falla de los nobles en la historia. Es simplemente era porque les tocaba, no, es porque se lo ganaban. No tenían influencia sobre su pueblo. Entonces, es muy importante que nosotros influyamos constructivamente en nuestra gente que viene empujando, que nosotros venimos impulsando. Y esto va a ser lo disruptivo que va a cambiar el sector inmobiliario. Vamos a entrar al mito del empresario. El mito del empresario, con gran frecuencia, la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes. Y no, hay empresarios muy exitosos que son seguidores. Y inclusive yo puedo estar viendo qué está haciendo la competencia y puedo nada más estar siguiendo lo que está haciendo la competencia. Sin embargo, yo puedo ser un Steve Jobs y puedo ser muy disruptivo y puedo permitir que mi pasión me permita autodescubrirme y me permita encontrar nuevas formas de hacer las cosas de una mejor manera. ¿Cómo puedo lograr la mejor versión de mí mismo? Pero no siempre fue así. Puede haber alguien muy emprendedor, innovador y exitoso, especialmente si se mide el éxito logrado por las ganancias que obtiene. Incluso, la gente puede estar comprando lo que esta persona vende, pero no lo sigue. Entonces, nosotros podemos ver que hay gente que va a hacer un producto que vamos a vender muchísimo. Sin embargo, la gente no lo está siguiendo porque simplemente está comprando porque lo necesita. Nosotros tenemos que ser líderes inmobiliarios donde nosotros estemos a través de la tecnología, a través de la mercadotecnia, a través del conocimiento, a través del aprendizaje, siendo disruptivos y trabajando en equipo para lograr conjuntamente llegar a nuevas alturas, romper esas barreras, saltar esas cercas, romper esos techos, llegar más allá. En el mejor de los casos, él puede persuadir a la gente en un momento, pero no tiene influencia sobre ellos a largo plazo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este semillero de liderazgo? Es porque queremos influir el crecimiento y el apalancamiento de México, del sector inmobiliario, en términos locales, regionales, zonales, estatales, federales, internacionales. Pero nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que entender, no nada más que tenemos que emprender, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que tomar acciones, tenemos que trabajar en nuestro pensamiento, tenemos que trabajar en nuestra visión, tenemos que trabajar en la creatividad. Acuérdense que vimos frases de Einstein muy importantes sobre la creatividad, que la creatividad nos ayuda precisamente a lograr el progreso divirtiéndonos. Y entonces, yo sí creo que ustedes tienen que encontrar precisamente su pasión, trabajando en lo que ustedes hacen y precisamente a la hora de estar buscando cómo mejorarlo, cómo reinventarlo, cómo apalancarlo, ustedes tienen que analizar y ustedes tienen que ser juzgados por sus acciones, no por sus pensamientos. Bueno, vamos a pasar al siguiente mito, el mito del conocimiento. El mito del conocimiento ya nos lo platicó muchísimo Gaby. ¿Qué tan importante es que nosotros como profesionales inmobiliarios estemos participando en la capacitación, en el entrenamiento? ¿Qué tan importante es que yo todos los días pueda dedicar un ratito de mi tiempo a capacitarme? Aunque yo sea presidente local de una sección y no tenga tiempo, yo puedo escuchar vía YouTube o puedo simplemente revisar la presentación que se sube aquí y puedo analizarla. Si por X o Y circunstancia no se ha subido o nos estamos tardando en subirla, por favor, vamos investigando qué es. Nosotros tenemos el compromiso con nosotros mismos de influir constructivamente en nuestro liderazgo de nuestros compañeros. Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. El poder es el apalancamiento, pero el poder no es lo que aplasta, el poder es lo que impulsa y el conocimiento impulsa. Ustedes recuerden muy bien que es que nosotros podemos tener el poder porque tengo una cierta posición, pero si en realidad yo no estoy impulsando a mi gente a crecer, yo nada más, mi posición no me está llevando a ningún lugar.
y mi poder va a ser limitado. No estoy incluyendo a nadie, no estoy logrando conquistar nuevos territorios. Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. Esto yo creo que muchas veces nos ha complicado en las secciones o en las regiones o en las coordinaciones. Tenemos que entender que el poder es llegar más allá. Y para poder llegar más allá tenemos que trabajar en nuestro conocimiento, en nuestra mentalidad, en nuestra creatividad, en nuestro aprendizaje, en buscar nuestra intuición y ver cómo juntos podemos alinear nuestra visión para llegar más lejos. Pero poder e influencia no van de la mano. El poder tiene que ser porque tú te ganas a la gente y la gente te quiere seguir, porque realmente la gente quiere inventar la mejor versión de ellos mismos. Por lo que no se debe suponer que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes naturales. Entonces tú puedes estar aprendiendo todos los días, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que entender que el aprendizaje, si yo nada más lo aprendo de una forma teórica, va a ser estático. Si yo lo aprendo de una forma pragmática, que yo entienda, que lo conozca y lo entienda y lo interiorice dentro de mí y busque la manera de cómo mejorarlo, me voy a sorprender, porque me voy a dar cuenta cómo ese conocimiento, esos talleres que yo estoy tomando, me van a ayudar a hacer mejor las cosas. Eso me va a motivar. Al final de cuentas, a mí, por ejemplo, me decían la vez pasada, me decían, oye, pero es que yo veo que a veces vas a las sesiones de AMPI o a veces vas aquí a un lugar y das una plática de algo y después tú ves como tu plática la están dando otras personas. Y yo, en vez de molestarme, al contrario, yo le agradezco a Dios que me dé esa oportunidad. Porque lo que nosotros tenemos que ser líderes formando líderes. Y tenemos que formar líderes a través de compartir el conocimiento. Y el conocimiento, sí es muy importante el conocimiento teórico, es muy importante el conocimiento práctico para que yo entienda a fondo qué es, pero necesito entender que el conocimiento también tiene que ser un conocimiento de inmersión que me permita yo mejorar ese concepto y lo puede evolucionar al siguiente nivel o lo pueda totalmente reinventar y hacerlo de una mejor manera. Bien, vamos a ver, el mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder. Muy abusados. ¿Cómo se llama? No porque esté hablando ahí enfrente de nosotros en el podium, quiere decir que es un líder. Si nosotros no estamos logrando crecer, hay que regresar al nacimiento, hay que regresar precisamente a la base, al fundamento, para construir líderes, para que entonces juntos podamos apalancar y crecer. Por eso nosotros varios del Consejo Consultivo estamos trabajando en este programa y por eso nuestro presidente nacional nos apoyó en que arrancáramos este programa. Pero ser el primero no es siempre lo mismo que ser el líder. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay alguien que empezó a hacer algo y sin embargo alguien lo reinventó completamente y esa parte como se reinventó logró que las cosas sucedieran de otra manera y que crecieran exponencialmente? Entonces, sí es importante tener el conocimiento, sí es importante entender el conocimiento, sí es importante entender que hay gente que alguien vivió nuestras historias antes que nosotros y nosotros tenemos que seguir esas huellas de éxito. Y esas huellas de éxito van a permitir que el alumno sea mejor que el maestro. Que ese mito del aprendizaje vaya más allá. Entonces, hay que entender que alguien más ya caminó antes que nosotros por este sendero y logró llegar hasta donde logró llevarnos. Pero nosotros tenemos que llegar mucho más lejos. México necesita llegar mucho más lejos. Hay que entender que nuestros liderazgos son temporales. Tenemos que tener relevos, sino que también debe entender la gente que intencionadamente viene detrás de ella. Lo más importante son esa persona que viene detrás de nosotros, no son seguidores, son líderes en formación, que está siguiendo nuestra dirección y nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra forma de ver el negocio y cómo lo va a mejorar. Y actúa en base a su visión. Su visión va a ser la que va a permitir llevarnos a tener una intuición de un mejor futuro. Bueno, vamos a ver. Hace rato hablábamos que precisamente que el precursor a lo mejor está en un podium y está hablando frente a nosotros, pero no necesariamente quiere decir que es un líder.
nos está trayendo un conocimiento para que nosotros conozcamos y entendamos qué está sucediendo, y nosotros con esa información podamos apalancarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos un funcionario de gobierno, cuando tenemos un empresario que viene a darnos una plática sobre algún tema, ese conocimiento nosotros tenemos que desglosarlo, desmenuzarlo, deglutirlo, y tenemos que sacar los nutrientes y tenemos que apalancarnos de esto. Entonces, tenemos que entender que nuestra posición de liderazgo tiene una obligación de formar nuevos líderes. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es que se basa en la posición. Vamos a ver, vamos a ver. Posición de liderazgo. Vamos a ver, ¿Hitler era líder? Hitler era un líder que tenía una visión equivocada, una intuición equivocada del futuro, y tenía su mito de posición no era alguien que nos permitiera llegar más allá, ir a donde nosotros pudiéramos tener un futuro. Por eso su visión fue limitada y no pudo llegar más lejos. Y por eso tarde o temprano llegó otro grupo con una intuición más constructiva, más positiva, que permitió llegar a una nueva evolución. Entonces, bueno, vamos a ver entender que la posición no hace líder. Vamos a ver, Stanley Hopkins afirmó lo siguiente: no es la posición lo que hace el líder, es el líder quien hace la posición. Entonces, yo quiero que ustedes, si son presidentes seccionales, si son miembros del Consejo Nacional de Directores, si son líderes de su inmobiliaria, si son gerentes, si son asesores inmobiliarios, ustedes hagan de la posición que tienen, de su profesionalismo, hagan la posición. Vayan abriendo camino. Que precisamente que ustedes sean los formadores de esa posición, porque es la diferenciación. Vamos a ver. Un verdadero líder es fíjate, yo lo he usado muchísimo en muchas de las ponencias que me ha tocado a mí dar en foros inmobiliarios. Y me encanta. Un verdadero líder es quien tiene carácter, quien tiene temple, quien tiene la fortaleza interior para abatir todos esos problemas que se va a encontrar y los va a enfrentar y los va a solucionar. ¿Quiénes son esos líderes que tienen carácter para construir nuevos líderes? Ustedes vean dentro de su sección, donde su región, dentro de AMPI Nacional, dentro de todo el sector inmobiliario, quiénes son esos líderes que están abriendo camino, quiénes son esos líderes en el ámbito político que están haciendo que las cosas evolucionen para bien o para mal. Entonces nosotros tenemos que tomar quién sí está usando el mito por posición y quién está usando el auténtico liderazgo para generar un semillero. Vamos a ver el siguiente. Relaciones. Un líder tiene relaciones. ¿De qué tipo? ¿A quiénes conocen? Vamos a ver. ¿Eres líder? Si eres líder, tienes que conocer a gente de banco, gente del municipio, gente de gobierno a diferentes niveles, a todos niveles, local, estatal o federal. Tienen relaciones en el gremio, tienen relaciones en empresas complementarias, tiene relaciones bancarias, tiene relaciones con empresarios exitosos, tiene relaciones ¿cómo se llama? Con otras personas que les interesa ayudar a hacer beneficencia. Un verdadero líder es un líder que se apalanca en el conocimiento. ¿Qué saben? ¿Qué nos van a ayudar a entender y conocer y a compartir ese conocimiento que quede grabado en las mentes? Que la gente pueda hacer esa inmersión de conocimiento y que precisamente pueda llevarlos a una intuición, a un mejor futuro. ¿Qué sienten? ¿Hacia dónde creen que van? Vamos a ver también una de las leyes de liderazgo que habla sobre la intuición. Esa lo vamos a platicar más adelante, porque si no voy a hablar de otra de las leyes de liderazgo que son muy importantes, es de las últimas leyes de liderazgo. Un verdadero líder tiene experiencia y hace precisamente de todos los líderes que está formando, hace toda una experiencia de dónde han estado, se aprovecha de ese conocimiento de dónde ha estado para generar nuevos líderes, dónde han estado y dónde los puede llevar. Tiene capacidad, y capacidad es qué pueden hacer, qué pueden transformar, qué pueden lograr, cómo pueden impactar las vidas de sus clientes internos, de sus clientes externos,
cómo pueden impactar las vidas de gente que ni conocen. Muchas veces nos pasa con nosotros como líderes inmobiliarios que a veces, oye, es que fulano de tal me dice que te conoce. Y dices, no, yo no conozco a fulano de tal. Entonces, esa parte no nos damos cuenta cómo estamos influyendo en otras personas porque estamos ayudándoles para que vean todo lo que pueden hacer. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver a mucha gente que han sido líderes, que han transformado. Pueden ser líderes positivos o líderes negativos. Entonces, tenemos que ver si quieres ser un líder en, en la beneficencia, ayudando a otra gente a poder vivir y ser mejores personas, ayudar a la gente en el conocimiento, ayudar a la gente en la productividad, en la rentabilidad, como Henry Ford, como la Madre Teresa de Calcuta, que a través de la beneficencia transformó el destino de la India. Y tú puedes ver perfectamente cómo ella, siendo una yugoslava que creía que ella podía lograr transformar vidas de gente que no había tenido, gente que no iba a tener la oportunidad de crecer y ser. Y hoy en día podemos ver cómo India va escalando posiciones y India va a llegar a ser en el 2050 la tercera economía más importante del mundo. Y aunque no creamos, trabajando en beneficencia, ella generó una cultura organizacional que está transformando un mundo de oportunidades. Y esa parte de la cultura organizacional, de la influencia, es algo que tenemos que trabajar. Cuando hablamos de metaliderazgo, es precisamente, es cómo somos líderes que desde adentro de nosotros vamos a generar más oportunidades. Como Winston Churchill, en un mundo sumergido de problemas, de una guerra que se veía perdida, pudo buscar cómo apalancarse y pudo conseguir un semillero de líderes que le ayudaran a cambiar el destino. Como Lincoln ha impactado, después de muerto, durante los siguientes 150 años, a gente que, que, que realmente pueda tener derecho a ser. Si les hubieras dicho a los fundadores de Estados Unidos que 150 años después de un presidente que iba a ser disruptivo, iba a lograr que hubiera un primer presidente afroamericano, te hubieran dicho que estaban locos. Y hubiéramos pensado que eso no podía ser. Nosotros tenemos que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que pensar disruptivamente. Y a lo mejor nacimos 150 años anticipadamente. No sabemos si lo que vamos a sembrar va a florecer en la vida de otras personas en un futuro. Pero nosotros tenemos que trabajar en tierra fértil para que las cosas sucedan. Tenemos que trabajar también de la misma forma que Lady Di, a través de la generosidad, ella logró construir el liderazgo en gente que precisamente a la gente que inspiró, buscó la libertad en Yugoslavia, buscó la libertad en África, buscó que ya no se estuvieran sembrando minas para seguir matando gente. Cuando, inclusive, no sé si a ustedes les tocó vivir en la época de Ronald Reagan, cuando Estados Unidos venía de una cultura que la corrupción y un liderazgo que no construía líderes no estaba generando posibilidades de que Estados Unidos resurgiera y volviera a su crecimiento. Cómo ese liderazgo positivo logró apalancar el desarrollo, el resurgimiento de todo este periodo que vimos durante los 90s de crecimiento económico. Y cómo líderes subsecuentes a él les ha faltado ese liderazgo, ese liderazgo constructivo que hace que las cosas sucedan. Mahatma Gandhi, que yo creo que él junto con María Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, perdón, mil disculpas, lograron precisamente que hoy en día, tantos años después, las cosas estén sucediendo en India
y que se estén transformando y que la tecnología está generando oportunidades en India como nunca pensaron que podían tener. Entonces, nosotros queremos ser líderes constructivos o queremos ser líderes destructivos. Nosotros no somos jueces, no somos dioses para juzgar a nadie. Nosotros, la parte que nosotros tenemos que entender es que Dios nos va a juzgar por nuestras acciones, no por nuestras omisiones ni por nuestros pensamientos. Entonces, emprendamos, luchemos, hagamos, influyamos, construyamos. Entonces, ustedes tienen la obligación de impactar a todo su alrededor. Pues yo les quiero dar las gracias, espero que les haya gustado, espero que no haya sido aburrida esta plática y que pues haya influido en que ustedes tengan hambre de éxito, hambre de conocimiento, hambre de construir líderes y hambre de cómo sí se puede, hambre de cómo sí podemos tener un mejor destino en México y en el mundo, porque nosotros somos ciudadanos del mundo. Pues muchas gracias, espero que les guste, les deseo la mejor de la suerte. Yo nada más les digo que Dios les bendiga, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.